¿Será que estoy preguntando bien en español? ¿Dónde queda? ¿Cómo se llama? ¿Qué haces? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Está cierto? Bienvenidos a Españolete Podcast, el mejor podcast en español que puedes ver, oír y leer al mismo tiempo. Mi nombre es Ailey D y hoy vamos a hablar sobre algunas formas que tenemos en español para hacer preguntas. Sobre todo, ¿qué es lo que yo tengo que saber para utilizar las formas correctas? ¿Realmente existe este signo de interrogación en el inicio? ¿Es solamente español o también árabe o solamente español? ¿Es común en todos los países o nada más en algunos? ¿Es un lenguaje formal o es informal? ¿Se utiliza, por ejemplo, las dos maneras obligatoriamente o yo puedo utilizar una? Porque casi siempre veo cosas diferentes. Bueno, acalma corazón, que eso lo vamos a explicar hoy detalle por detalle para que puedas entenderlo mejor. Recuerda que inscribirte en un canal y compartilha essa informação para aquele colega seu que sempre está com dúvidas e que também está interessado em aprender espanhol. Compartilha para ele ou para ela para conhecer, saber e começar a falar espanhol igual que você, tá bom? E não se esqueça de deixar aqui seu like. Muito bem, empecemos. Primeira pergunta. ¿Qué es o por qué en español se utiliza signo de interrogación tanto en el inicio y es normal que se utilice al final? Bueno, gramaticalmente lo ideal es que sea utilizado en el inicio y en el final. Esa sería la forma más correcta de utilizar los signos de interrogación en español. Solo que por términos de practicidad y por los cambios en el habla comúnmente de las personas y en los lenguajes tal vez informales y para practicidad, generalmente tú solamente vas a ver el uso de un solo interrogativo, ¿ok? Que es este, al final. ¿Y sabías que español es la única lengua que tiene signo de interrogación al inicio y al final? Y además de eso, ¿sabías que muchas veces, inclusive, este signo al final se comenzó a utilizar prácticamente por el uso de las traducciones de inglés al español? Porque inglés, al igual que portugués, también tiene solo un signo de interrogación al final. ¿Pregunta respondida? Vale, vamos a pasar con la siguiente. Fíjate que luego yo voy a tener algo bien interesante que pasa cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, mis preguntas, sobre todo con el por qué. Siempre, y escucha bien, siempre que hagamos preguntas en español y nos estemos refiriendo a por qué, siempre vamos a ir de una manera directa. En ningún momento vamos a colocar o. En ningún caso hipotético, ni siquiera porque lleguen los extraterrestres acá. No, 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 nada de eso. No se coloca. Entonces tú dices, ¿por qué? Siempre. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Es junto o separado? Hay por qué junto. Se puede utilizar, por ejemplo, esta forma, yo puedo decir acá. La otra manera que puedo utilizar es junta, ¿ok? Y yo puedo decir así. ¿Por qué? ¿Es la misma cosa? ¿Se diferencia? ¿Hay algo que se pueda utilizar de manera diferente? Bueno, en realidad son formas interrogativas distintas. La primera, que es esta, la que nos interesa, está relacionada con una pregunta. Es para saber el origen de algo o el significado de alguna cosa. No tanto significado, pero sí se utiliza para saber el origen, la naturaleza sobre alguna cosa. Mientras que nosotros los vamos a utilizar para responder a esa pregunta, para responder sobre el sentido, sobre el origen de
alguna situación o alguna cuestión que se estén desarrollando. Otra cosa, cuando nosotros hablamos en español, cuestión, se puede decir cuestión. Yo puedo utilizar cuestionamiento. Tú me estás cuestionando. Bueno, olvida esa palabra de cuestión o todas las formas que la puedas utilizar en el portuñol, porque no se utiliza en español. Siempre decimos, por ejemplo, preguntar. ¿Cuál es tu pregunta? Tú me estás preguntando en lugar de tú me estás cuestionando. También podemos utilizar una forma que es cuestión. La cuestión es cualquier situación o cualquier objeto que no es mencionada, que no es determinado, que no es específica. Entonces, por ejemplo, una cuestión puede ser cualquier cosa. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué cuestión está pasando? Como, ¿qué situación está sucediendo? La palabra cuestión sustituye el nombre de algo o de un objeto o de una situación. No es una pregunta en español. Por ejemplo, yo puedo responder así. Fíjate, un poco diferente. Esa es la cuestión. Es como si yo dijese, por ejemplo, lo que pasa es que. Entonces, por allí ya hay una diferencia. No podemos utilizar cuestión con el mismo sentido y significado de portugués. Mucha atención. Luego, ¿qué sucede? ¿Qué? ¿Por qué yo voy a utilizar qué? Primeramente, recuerda que siempre se va a utilizar de forma directa. ¿Para qué se va a utilizar qué? Bueno, yo voy a utilizar qué para hablar de sentidos y significados, definiciones específicas de algo. Por ejemplo, casi siempre va acompañada de un verbo. Generalmente en español, casi siempre estamos relacionando este que con algunos verbos que creo que ya tú conoces. Vamos a conocerlos nuevamente. ¿Qué te parece si colocamos aquí un verbo muy conocido? Por ejemplo, haces. Otro verbo que podemos utilizar por acá, vamos a colocarlo. Decir, muy importante. Por ejemplo, tú puedes preguntarle a alguien, ¿qué dices? Muy usado. ¿Qué otra cosa podemos colocar que es muy común? Por ejemplo, el verbo ver. ¿Qué ves? Entonces, en estos casos yo tengo qué haces, qué dices y qué ves. Recuerda que cuando digo haces, me refiero al verbo fazer. Cuando dices o utilizas dices, te refieres al verbo dizer. Y cuando utilizo qué ves, te refieres al verbo assistir de portugués. ¿Ok? Muy bien. Otro segundo detalle que tenemos con este interrogativo es que es necesario colocar signo de interrogación al inicio y al final. Bueno, nuevamente, gramaticalmente sí es la forma correcta, pero hoy en día, por flexión o tal vez por el lenguaje ser más adaptativo, casi siempre se coloca al final. Sin embargo, como yo les cuento a mis alumnos, si tú estás aprendiendo el idioma, lo más normal y común es que lo aprendas de manera correcta. Ahora, no lo quiero hacer porque me parece que es muy formal. Bueno, si estás hablando con cualquier persona, tal vez por internet o por el teléfono, puedes utilizar solamente un signo de interrogación al final. Ahora, ¿tú sabes qué es lo mejor? Que en español no necesariamente tenemos que colocar signos de interrogación al inicio y al final. ¿Por qué? Porque tú puedes utilizar el mismo interrogativo, pero solamente colocando un acento. Cuando colocas el acento, automáticamente la pronunciación se vuelve en sentido de pregunta. Y aquí quiero que estén muy atentos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos preguntando, podemos siempre, podemos no, rectifico, tenemos que
siempre acentuar la última vocal. Entonces, yo voy a decir ¿qué? Y siempre un sonido más fuerte. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué ves? ¿Qué comes? ¿Ok? Ahora, claro, es muy distinto cuando utilizamos, por ejemplo, en este caso, que era ¿por qué? ¿Sí? Cuando hago una pregunta y el por qué cuando hago forma de respuesta. Las entonaciones son iguales, para nada. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué vives allí? Ahora, cuando yo voy a responder, yo digo, porque quiero, porque me gusta, porque me llama la atención. ¿Ok? Entonces, los acentos y las pronunciaciones cuando estamos haciendo interrogativos son muy importantes. Ahora, ¿qué sucede? ¿En qué casos yo puedo utilizar que con acento? Bueno, generalmente este tipo de situaciones en español suceden cuando nosotros estamos desarrollando textos un poco más estructurados. Por ejemplo, haces un intercambio y tienes que hacer tu trabajo final o tu proyecto final. Como diríamos nosotros aquí en portugués, a disertación. Entonces, resulta ser que estás haciendo una pregunta en un texto bien grande. ¿Necesitas colocar interrogativos? No, no lo necesitas hacer, porque ya cuando colocas este uso de preguntas y colocas la tilde, automáticamente su sonido se vuelve como de pregunta, muy diferente que se utilizase como preposición. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, ¿por qué no se utiliza? Porque estéticamente en el desarrollo de algún texto no queda muy bien. Y para eso tenemos los acentos. ¿Es obligatorio? Bueno, mira, todo depende de tus orientaciones, pero generalmente hacemos de esa manera. Otra cosa que también puedes notar solamente cuando hay una tilde y los textos son mucho más largos es, por ejemplo, en periódicos, journals. En los periódicos, cuando antes teníamos periódicos físicos, ahora los digitales también, pero en los físicos tú veías la noticia, ¿ok? Y en esa noticia conseguías ver que escribían o se referían a algo y no necesariamente cuando hacían preguntas dentro del texto estaban signos de interrogación en el inicio y al final. Claro que hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando son textos en forma de entrevista, que están entrevistando a alguien. En esos casos, sí necesitamos realizar o colocar nuestros signos de interrogación al inicio y al final, porque es la manera más ideal de hacer una pregunta concreta. Vale, muy bien. Otra cosa que yo voy a tener por acá, que es uno de mis interrogativos preferidos, va a ser ¿cuál? Porque ¿cuál? Te da la sensación de escoger, de ser libre para lo que tú quieras usar, lo que a ti te guste, lo que a ti más te llame la atención, en cualquier manera. Fíjate que cuando yo digo, por ejemplo, ¿cuál? Es porque yo estoy dando alternativas a alguna cosa. Yo estoy vinculando esa pregunta, ¿ok? Alternativas generales. Por ejemplo, ¿cuál de estos dos colores te gusta? ¿El verde o el rojo? ¿Cuál de estos dos lugares te gustaría conocer? ¿Cuál es tu mejor amiga? ¿María o Lucía? ¿Ok? Vamos a utilizar otro que tenemos por aquí, por ejemplo. ¿Cuál, ok, coche te gusta más? ¿Toyota o Nissan? Entonces, cuando nosotros utilicemos cuál, tenemos que saber que siempre va a ser distinta, vinculada a alternativas.
Ahora, Ilide, yo puedo decir, por ejemplo, ¿cuál es tu apellido? Sí, es la forma más ideal. ¿Cuál es tu apellido? Molina, Rondón. Y nombre, porque solamente tenemos un nombre, no tenemos varios. Bueno, con nombre yo también voy a utilizar ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué sucede esto? Bueno, a pesar de que yo tengo la palabra cuál y cuál me da alternativas, tienes que recordar lo siguiente. Cuando utilizamos cuál, nosotros estamos extrayendo una opción dentro de un grupo, de algo general. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el mejor marcador? Yo tengo el grupo genérico de marcadores y yo voy a especificar cuál es el mejor. De la misma forma, por ejemplo, cuando estamos hablando de apellidos, de nombres, de amigos, yo tengo una serie de amigos, pero yo voy a hablar de cuál es el mejor amigo que yo tengo, ¿ok? Voy a seleccionarlo dentro de un grupo. Ahora, bien, vamos a utilizar el otro o la otra opción que tenemos, que es bien interesante y también es muy bueno de ver, que es dónde. Con dónde pasa algo muy peculiar que se suele utilizar bastante en español. Primero, como la misma palabra lo dice, yo voy a relacionarlo con lugares. ¿Ok? Lugares. Lugares. Pero estos lugares van a tener una peculiaridad, porque yo puedo hablar de un lugar de origen, ¿ok? Y yo también puedo utilizarlo para hablar de un movimiento que yo estoy realizando. Lugares, digamos así, en movimiento. Cuando yo tengo origen, por ejemplo, yo puedo preguntarle a alguien de dónde es. Entonces, ojo con esto. Mira lo que pasa aquí. Fue lo que hice en este caso. Bueno, yo coloqué una preposición antes. ¿Qué es eso de preposición, Ailide? Habla en español mejor. Bueno, vamos. Una preposición es eso que está antes de alguna situación, de alguna palabra o de alguna forma. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar de para referirme un origen, un comienzo de algo. Entonces yo digo, ¿de dónde? ¿Dónde es mi pregunta? Entonces va acompañado de la preposición de. ¿Por qué? Porque yo quiero saber de dónde es esa persona, cuál es el lugar de origen de ella. Y además de esto, cuando estamos hablando de movimiento, mira lo que pasa acá. Yo puedo usar en lugar de dónde a dónde. ¿Ok? Cuando yo utilizo a dónde, la preposición, perdón, va junto. A dónde yo voy a utilizar qué. ¿A dónde vas? Vamos a ver aquí. ¿A dónde vas? ¿Qué significa eso de a dónde vas? ¿Por qué junto? Porque en este caso estamos suponiendo que la persona está en movimiento, está desplazándose. Entonces, en ese caso, yo voy a decir, por ejemplo, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿A dónde piensas ir? ¿Por qué? Porque sé que la persona está tal vez en movimiento, saliendo de su casa, en su coche o auto o carro o automóvil, está en varias cosas que amerita una sincronía, que amerita un desplazamiento. Ahora vamos a verlo un poquito más en contexto. Vamos a utilizar nuestros interrogativos, adverbios interrogativos y vamos a hacer preguntas. Vamos a empezar por aquí. Primero, yo puedo decir por qué. ¿Te recuerdas? Entonces, vamos a empezar acá y colocar. ¿Por qué haces clases de español? O yo puedo decir también, por ejemplo, ¿por qué separado me envías esas flores? Uy, 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 ¿por qué? Muy bien, listo. A ver, yo quiero que tú me coloques aquí en los comentarios algunos ejemplos que estamos colocando
pero ejemplos que tú hagas, ¿vale? Vamos con ahora qué. Interesante. ¿Qué tienes en la mano? ¿Ok? ¿Qué? A ver, ¿qué computador usas? ¿Qué computador usas? Algo mucho más específico, es algo mucho más directo. Tal vez podría dar la definición o describir ese computador. Ahora vamos a colocar otra forma que es ¿cuál? ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Qué quiere decir logro? Bueno, en este caso tú puedes decir, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor conquista? ¿Cuál es tu mayor desafío? ¿Ok? Pero, en español casi no se utiliza ni desafío ni conquista. Casi siempre hablamos de logros. Y por último, vamos a colocar uno con dónde. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿dónde compraste ese, ese helado que se ve tan rico? ¿Dónde lo compraste? Se ve una delicia, muy rico. Y yo también puedo decir, por ejemplo, importantísimo, ¿de dónde eres? Casi siempre me están preguntando eso acá en el canal de Españolete. Yo soy de Venezuela. Vamos a colocarlo aquí. Yo soy de Venezuela. Y ahora otro muy bueno que también puedes utilizar va a ser, por ejemplo, ah, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Estoy lista para lo que venga. Entonces, te estás dando cuenta que en español tenemos varias formas de hacer preguntas y que no necesariamente tenemos que quedarnos con el simple por qué o qué, y que cada una de ellas tiene diferentes cosas y detalles que tenemos que tener claro. Bueno, yo espero que esta clase te haya ayudado bastante. Lembra se inscrever aqui no canal, apertar o sininho e dar o like aqui para a gente continuar fazendo mais conteúdos. E muitas gracias por estar aqui e ver nossos videos. Te veo en una próxima. Chao.